Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Hace calor aquí en Mexicali, o será que han dado muy movido este día, no lo sé. Hace rato por la tarde hicimos una transmisión en vivo hablando acerca de México en las Copas del Mundo del 86 hasta el 2014. Rememorando que el día de ayer, bueno, el día domingo, domingo, bueno, contra Panamá se consiguió el pase. De hecho, vamos a hablar más adelante de ello. Hace rato hablé acerca de 1994, de México 86 primero, de 1994 de Estados Unidos. México 86, primero lo que hizo fue surgir con un dicho llamado el mundo unido por un balón. El personaje fue el Pique, era un charrito, forma de chilito. Se llegaba a Estados Unidos 94, Striker era la mascota, era un perrito. El tema principal era Gloryland, no sé qué grupo era, la verdad, pero también voy a hablar un poquito acerca de las canciones conmemorativas. Lo poquito que sé, no crean que sé mucho de ello. Bueno, se venía Francia 98, ya después de lo que sucedió en el 94, una estrella se apagaba mexicana, Hugo Sánchez, pues se retiró. Un 5 pichichis que pudo haber sido 5 copas. ¿Por qué razón? Porque debutó en el 78 en Argentina, donde nos fue muy mal, perdiendo los 3 partidos y quedando fuera en la primera ronda. España 82 no calificamos, El Salvador nos eliminó, bueno, nos eliminamos solos prácticamente. España 82, México 86, pues ya hablé de ello. Siguió Italia 90, el tema de los cachirules, donde se registraron jugadores más allá de la edad. Pues también no estuvimos presentes. Ahí quien figuró por América fue Argentina, un gran equipo comandado por Diego Armando Maradona. Y bueno, 94 también, que hablé hace ratito, Estados Unidos 94, donde fuimos eliminados en penales por una Bulgaria que venía inspirada con su comandante Hristo Stoichkov. Entonces venía una nueva ilusión, ahora en tierras en tierras europeas. Francia, segundo país en organizar 2 Copas del Mundo. Sí, Francia era el segundo, históricamente hablando, ya no era México. Entonces, México pues calificó de la mano de Manuel Lapuente. El entrenador del 86 fue Bora Milutinovic, el entrenador del 94 fue Miguel Mejía Barón, el doctor. Ahora Manuel Lapuente es el que le tocaba el turno de dirigir un equipo que prácticamente fue armado casi al vapor. ¿Por qué? Porque el proceso eliminatorio lo llevó Bora Milutinovic. Al final, con el famoso "mi respeta" de él, fue como le dieron las gracias a los directivos y fue cuando llamaron a Lapuente. El Manuel Lapuente que tomó la dirección técnica y en enero del 98 pues comenzaron una gira europea. Mandó llamar entre los delanteros a un jugador que no había militado en las eliminatorias, el caso de Ricardo Peláez, el cabeza de oro. Ricardo Peláez pues causó cierta polémica. ¿Por qué? Porque decían, porque Lapuente lo tenían en Necaxa, por eso es que lo mandó a llamar, su favorito, y no figura en la selección, etc. La selección mexicana en su proceso de preparación en Europa lo goleaban, perdía partidos, no había funcionamiento, causaba dudas, como cada proceso mundialista hay dudas. Entonces, pues Manuel Lapuente podemos decir que él estaba en un proceso en el que una de sus metas era derrotar a una potencia llamada... Hola Angelito, ¿cómo estás? Abelito, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Su meta era derrotar a una potencia sudamericana, en este caso Brasil. En la Copa América 97, si no me equivoco, fue en Paraguay, Paraguay 97. Tuvimos en el suelo, prácticamente en la lona, a una selección brasileña con los grandes estrellas de ese entonces, entre ellos Ronaldo, el fenómeno. Pues se le tuvo 2-0 abajo. Luis Hernández estaba en un plan grande, un plan enorme. Pero Brasil, pues en ese entonces
tenía la capacidad o tiene la capacidad de manejar partidos y dar las volteretas. En este caso, pues nos dieron la vuelta de 3-3-2, pero ya venía México con una cierta inercia. Misma inercia que con la adrenalina, con el ánimo, se llegó a Francia, con dudas también de tanta derrota que se estaba dando. Se llegó, entonces nos tocó debutar contra Corea del Sur, un equipo asiático. Teníamos, creo, si no me equivoco, no nos habíamos enfrentado a un asiático nunca en una Copa del Mundo. El entrenador surcoreano venía diciendo que México en el grupo que nos tocó, porque era Corea del Sur, era Bélgica y era Holanda. Nos tocó un asiático y 2 europeos. Para el entrenador surcoreano nosotros éramos los más fáciles, éramos las víctimas de ese grupo. ¿Por qué? Por lo que se había estado dando previamente. Empezó el partido y sí, de hecho, en un tiro libre, no recuerdo el nombre del jugador, pero nos anotó, le desviaron el balón al Brody, a Jorge Campos, y entró. Jorge Campos se quedó parado. Y sí, recuerdo, yo tenía 18 años, entonces recuerdo que sí venía cierto desánimo. Recuerdo ese día justamente estaba vistiendo esta playera. José Juan, ¿cómo estás? Saludos. Les digo, tenía 18 años, estaba vistiendo esta playera, estaba nuevecita en ese entonces. Entonces, pues, íbamos perdiendo 1-0. Pero vino algo que nadie esperaba. Los comentaristas, ni siquiera nosotros esperábamos. Una reacción, de esas reacciones agresivas de parte del tricolor, históricas, anotando 3 goles. Recuerdo que fueron 2 goles de Luis Hernández y el tercero, si no me equivoco, lo hizo García Aspe de penal. Ahí García Aspe se estaba convirtiendo en el primer jugador mexicano en anotar en 2 mundiales seguidos. Luis Hernández anotó 2 goles, uno fue con ayuda de Ricardo Peláez justamente, que se estorbaron los dos, pero fueron sobre el balón y lo metieron. En este caso le dieron el gol a Luis Hernández. Ese fue 3-1. Segundo partido nos tocó enfrentar a una Bélgica que venía muy bien, venía con un Enzo Scifo enchufado. Era Enzo Scifo, portada número 10, entonces ten en cuenta que es como el Eden Hazard de ahora. La selección de Bélgica no tenían el mismo nivel que traen ahora, pero sí traían cierta fuerza, al grado de que nos tenían abajo 2-0. Nos anotaron 2 goles bien fáciles. Sí, Jorge Campos junto con la defensa no tuvieron tanta fortuna, entonces recibieron esos 2 goles. Pero otra vez vino la reacción mexicana de parte de no recuerdo, sí creo que fue Ricardo Peláez el primer gol, y el segundo de un gol de una forma extraña. Cuauhtémoc Blanco hizo un gol bien curioso que nos hizo soñar en grande. De hecho, algo curioso también, hablando de Cuauhtémoc Blanco, en ese mundial nació la famosa Cuauhtemiña. Cuauhtémoc Blanco la hizo en contra de los surcoreanos en el primer partido. Esa imagen lo pueden ustedes ver en YouTube. Sí, esa es la primera Cuauhtemiña que existió contra Corea. También pues se viene una reacción violenta, histórica. Ahí llevamos 4 puntos sumados. Primera vez que una selección mexicana hacía 5 goles en 2 partidos. Entonces, pues se hablaba muy bien de México, sobre todo la reacción agresiva que tuvo recuperándose de un 2-0. Hola José Juan, ¿cómo estamos? Dragon Ball Super. Después voy a hablar de él, te digo, Pava. Mándame saludos. Te saludo, gordito. En vivo, ándale. Bueno, me está diciendo ahorita Omar que le mande saludos en vivo. Omar Martínez, mi gordito. Bueno, te decía de esa serie, necesito tener más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Estarme documentado un poquito más para poderles hablar un poco acerca de ello. Ya estoy viendo algunos episodios ahorita del Torneo de Poder. No, José Juan, este es otro gordito. De hecho, a todos les digo gorditos. Me creo flaco, yo creo. Entonces, se venía el partido decisivo. 4 puntos, ya no calificaban los terceros lugares porque ya se había aumentado el lugar de selecciones. Entonces se venía algo. No, el gordito no estuvo sí vino, pero creo que se fue temprano. Ahora no hizo ruta, no se quedó con nosotros. Se venía el partido decisivo ante una Naranja Mecánica, conocida por su juego
vertical, el juego fútbol total, histórico. Tristemente, en el 78 y en el 74, en Alemania 74 y Argentina 78 quedó en segundo lugar. También en Japón, en Alemania, 2010 también quedó en segundo lugar. El eterno subcampeón es el Cruz Azul de las Copas del Mundo, ¿no? Bueno, nos enfrentábamos a Holanda, la Naranja Mecánica, con un fútbol total, como les digo, un fútbol comandado por Dennis Bergkamp. Nos hizo 2 goles de una manera sencilla, muy similar a los belgas, muy igual, muy similar. Ese resultado 2-0, combinado con el 0-0 entre Bélgica y Corea, nos dejaban eliminados, ese 0-0. Pero recuerdo que entró de cambio cabecita de oro Ricardo Peláez, y con un cabezazo al más puro estilo del Necaxa de los años 90, más con fuerza, con fuelle, con energía, más que con técnica, logró hacer el 2-1. Con el 2-1 todavía no teníamos el pase directo, necesitábamos empatar forzosamente. Y se vino el milagro. ¿Cuál fue? Un balón largo, si no me equivoco, fue de Claudio Suárez, un balón larguísimo, donde el matador lo casca, lo atrapa. El minuto 93 y logra quitarse la marca del defensa más caro del mundo, en este caso Jaap Stam se llama ese exjugador ahora, pero era el defensa más caro del mundo. Logró quitarse la marca y logró meter el gol por debajo de las piernas de Van der Sar. 2-2. Otra vez la selección lo había logrado, otra vez había hecho la hombrada de regresar por tercera vez consecutiva de un marcador adverso. Y no nomás eso, se colocaba en la siguiente ronda. Y aparte de colocarse en la siguiente ronda, teníamos a un matador, Luis Hernández, como el primer mexicano en anotar 3 goles en una Copa del Mundo. Era la locura. En ese entonces era la locura total. Se venían los octavos de final, se veía una selección alemana. Bueno, es una historia que ustedes van a escucharla mundial por mundial. Es una historia que se ha venido repitiendo desde ese año 94 hasta la fecha. Iniciamos jugándole de tú a tú a Alemania, a pesar de que empezaron los bombarderos alemanes con todo, exigiendo a Jorge Campos de una forma espectacular, que hubo un paradón que hizo un disparo de lejos. Alemania siempre se ha caracterizado por tener grandes cañoneros. Jorge Campos pudo pararlo. Se venía el segundo tiempo, un segundo tiempo en el que una genialidad entre Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández, el matador, lograron horadar la defensa alemana, anotando el primer gol, poniéndonos a soñar, poniéndonos emocionados. Yo ese partido, recuerdo, no lo vi en vivo, estaba trabajando, estaba en Cromaloy en ese entonces, estaba trabajando y pues no lo pude ver en vivo. Pero sí, cuando recuerdo que una de las gerentes de administrativas voceó lo que es en la planta, gritando: sí se puede, sí se fue, de México 1, Alemania 0. No, pues todos gritamos de emoción esa vez, recuerdo. Ya después no supimos más, ya después no hubo noticias, ya después me enteré de que habíamos quedado eliminados. ¿Por qué? Porque ahí Manuel Lapuente, ustedes pueden ver los reportajes, cometió un errorcito de meter a la Raúl Rodrigo Lara, haciendo que era medio contención, lo metió como central. ¿Qué sucedió? 2 delanteros de élite en ese entonces, Oliver Bierhoff y Jürgen Klinsmann, que ahorita lo conocen porque es el actual entrenador de la selección de Estados Unidos, nos hicieron la voltereta y nos ganaron 2-1. El sueño de Francia 98 se fue. Una vez más nos quedamos en el sí se puede, ya merito. Y pues otra vez quedamos fuera por parte de un europeo. Primero fue Alemania en el 86, después fue
Bulgaria y una vez más Alemania en el 98. Bueno, pues esa fue mi experiencia. Tenía 18 años, como le repito, en ese entonces. Eso fue lo que yo viví, lo que yo vi en ese mundial. Un poquito de historia, un poquito de ilusión personal. En el 94 era un muchachito de 14 años. Recuerdo que estaba sentado en el cuarto. Ese partido sí lo vi en vivo, el de Bulgaria. El nervio a tope. Cuando quedamos eliminados en penales. La verdad casi lloré de tristeza. Era un adolescente de 14 años. En el 98, pues como les digo, ya estaba enterado que habíamos perdido. Entonces vi el partido diferido. Vi cómo pudimos soñar en grande. Cómo dos cosas que se lograron en esa Copa del Mundo fueron las siguientes: una selección muy ofensiva, con una reacción muy agresiva también, anotando la cantidad de 8 goles. Sí, 8 goles. Entonces, prácticamente fuimos muy ofensivos en esa Copa del Mundo. No se ha logrado hacer eso, no se ha logrado, hasta ahorita no se ha logrado empatar ese récord de 8 anotaciones. Y de los 8 goles, tener un delantero de 4 goles en una Copa del Mundo tampoco lo hemos podido tener. Eso es lo que México consiguió, es lo que la selección nacional consiguió en ese mundial. Sí, somos animadores, somos equipo clase B, pero se han logrado pasitos pequeños en cada Copa del Mundo. Después voy a hablarles un poco acerca de Japón-Corea 2002. El tema musical en ese entonces fue la Copa de la Vida, un tema que le dio la vuelta al mundo en ese entonces, cantado por el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Pues eso fue el tema principal de esa Copa, la Copa de la Vida. Siguiente video, voy a hablarles acerca de Japón-Corea 2002, cómo estuvimos en crisis y cómo vino un hombre, el vasco Javier Aguirre, sacarnos de la crisis, sí, y bueno, ponernos a soñar otra vez en una nueva Copa del Mundo. Pero esa es otra historia. Por lo pronto, pues, todavía seguimos pendientes con las doctrinas. Es el tema que tenemos todavía pendiente, doctrina número 9. El libro también, Más que un carpintero, voy en el capítulo 4. Voy a darme el tiempo para leerlo y poderles compartir acerca de ello también. Hay muchos temas que compartir, así que estamos al pendiente, estamos conectados. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.